Muy buenos días, mi nombre es Vivian Camila Rodríguez Camacho del grado 10-2, pertenezco al grupo número 3. Mi grupo está conformado por Andrés Felipe Díaz Morales, Angina Yeli Galvis Meneses, Carlos Julián Quiroga Olarte, Estefania Alejandra Hernández Herreño, Lady Catalina Cadena González, María Paula Herreño Areño, Pablo Joani Guisa Ariza, Carol Juliana Olaya Fontecha y Winner Stigward Serrano Camacho. El día de hoy vamos a hablar acerca del mito y de la mitología griega. El mito es un relato tradicional que se refiere a unos acontecimientos prodigiosos protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios. Los mitos forman parte del sistema de creencias de una cultura o de una comunidad, donde son considerados como historias verdaderas. Al conjunto de los mitos de una cultura se le denomina mitología. Esta se trata de explicar el origen de la vida de acuerdo a su cultura, tales como dioses, semidioses, héroes, monstruos o personajes fantásticos que buscan dar una explicación o a un hecho o un fenómeno. Según Mircea Eliade, el mito es una historia sagrada que narra un acontecimiento sucedido durante un tiempo primigenio, en el que el mundo no tenía aún su forma actual. Los acontecimientos de la naturaleza, que se repiten periódicamente, se explican como consecuencias de los sucesos narrados en el mito. Por ejemplo, en la mitología griega, el ciclo de las estaciones se explica a partir del rapto de Perséfone. Sin embargo, no todos los mitos se refieren a un tiempo. Primero, también pueden abordar sucesos acontecidos después del origen, pero que se destacan por su importancia y por los cambios que trajeron. Función del mito. Los mitos tienen la función de dar forma narrativa al modo en que las culturas se comprenden a sí mismas, comprenden el universo y definen lo que está bien y lo que no. Esta forma suele ser amena, fácil de recordar, con una lógica de causa y consecuencia. Su función, en ese sentido, es la de transmitir a las nuevas generaciones una enseñanza no explícita. Por eso, no se parece en nada a un consejo o moraleja, sino que transmite algo mucho más profundo, un conjunto de sentidos, de valores, de relatos y de ritos que forman su sistema cultural. Según la visión de Claude Lévi-Strauss, antropólogo estructuralista, todo mito tiene tres características. Trata de una pregunta existencial referente a la creación de la tierra, la muerte, el nacimiento y similares. Está constituido por contrarios irreconocibles, creación contra destrucción, vida frente a muerte, dioses contra hombres o bien contra mal. Y proporciona la reconciliación de esos polos a fin de conjurar nuestra angustia. Las principales características de los mitos son universalidad, surgen de la mente humana, tradición, bases reales, simbolismo, finalidad, fantasía y personajes sobresalientes. Universalidad. Cada cultura en distintos países tiene sus propios mitos, que son el resultado de la búsqueda de una explicación a todo lo que no se conoce. Al ser parte fundamental de algunas religiones, suelen extenderse por distintos pueblos, igual que las religiones. La universalidad se refiere al fenómeno, la manera como se explica y los personajes se repiten, con algunas características diferentes en mitos de otras comunidades. Surgen de la mente humana. Esto quiere decir que se origina en la mente de un ser humano, siendo producto de la imaginación de las personas, y al no poder explicarse los fenómenos y hechos que suceden en nuestras vidas, entonces inventan explicaciones a través de historias fantásticas, como los mitos, para crear ideas o desarrollar pensamientos de origen de dichos fenómenos. Tradición. Son transmitidos tradicionalmente de forma oral, siendo parte integrante de las tradiciones en los pueblos. En ellos tienen su origen varias de las costumbres que son de una determinada cultura. Mitos sobre cosas sobrenaturales e impactantes son los más comunes. Bases reales. Buena parte de los mitos están basados en hechos reales que han sido deformados por la tradición, agregándoseles distintas cosas como la realización de otros hechos u otras facultades a los personajes a través del tiempo, así como cambiándose o modificándose los lugares, haciéndolos más impactantes a la mente de los oyentes, tales como las descripciones de los distintos paraísos idílicos en que vivían los dioses en mitos como el griego o el nórdico, en donde los dioses y héroes comían y bebían en compañía de ninfas, valquirias o mujeres hermosas. Simbolismo.
Es común el uso del simbolismo dentro de los mitos, con el cual se representan distintas cosas, tales como el uso de analogías y distintos tipos de símbolos con los que se personifican cosas como las tormentas, el mar, las montañas, los árboles, el viento, el fuego o el agua, poniéndoles nombres o dándole caracteres similares al de las personas. El simbolismo se desató por el contenido poético que perseguía la búsqueda interior de verdades universales, desde la espiritualidad, la imaginación y los sueños. El movimiento emplea un contenido simbólico para comunicar emociones y realidades abstractas, además del empleo de representaciones irracionales, fantásticas y subjetivas. Algunos ejemplos de los símbolos y su significado son la figura de la mujer, que representaba lo abstracto, complejo y tabú; lirios, que representaban lo delicado o melancólico; cisnes, que representaban la pureza; pavos reales, que representaban la belleza y la vanidad; paisajes, representaban la soledad. Finalidad. Además de tener la finalidad de explicar aquello que no se conoce de una forma de fácil comprensión para los pueblos que los crean, son instrumentos para la religión y las normas o reglas morales, pues es a través de ellos que se establecen normas de conducta a seguir, así como tratar de demostrar qué es el bien y qué es el mal, mediante los relatos. Fantasía. Son relatos que, si bien pueden estar basados en hechos reales, tienen siempre una gran proporción de imaginación, ya sea en deformaciones de los hechos y lugares o en los personajes, a los que suelen ponérseles características fantásticas, tales como poderes sobrenaturales, ya sean fuerza sobrehumana, velocidad o el dominio de los elementos o la magia, así como describir a los lugares reales en los que se basan lugares utópicos, como es el mito de la tierra prometida, que derrama leche y miel, siendo en la realidad simplemente un lugar en el cual abundan comparativamente al desierto los productos agrícolas, pastoriles y marinos. O como en el caso de las islas de las Hespérides, que bien pudiera ser algún lugar real al que se le fue exagerando la abundancia que poseía. Personajes sobresalientes. Los protagonistas y demás personajes de los mitos suelen ser dioses, demonios y demás seres sobrenaturales, como brujas y hechiceros, así como seres que, si bien pueden ser humanos, tienen capacidades sobresalientes, tales como fuerza sobrehumana, gran velocidad, magia o una inteligencia y sagacidad que los lleva a salir airosos de algunos trances. Es el caso de Odiseo, quien por su gran inteligencia logra idear la forma de vencer a los troyanos, o del héroe Heracles, quien tenía una fuerza superior a la de los demás hombres, rivalizando con la de los dioses y titanes. Los tipos de mitos son los siguientes: mitos cosmogónicos, mitos teogónicos, mitos antropológicos, mitos etiológicos, mitos morales, mitos fundacionales y mitos escatológicos. Mitos cosmogónicos intentan explicar la creación del mundo. Son los más universalmente extendidos y de los que existen mayor cantidad. A menudo se sitúa el origen de la Tierra en un océano primigenio. A veces, una raza de gigantes, como los titanes, desempeñan una función determinante en esta creación. En este caso, tales gigantes, que suelen ser semidioses, construyen la primera población de la Tierra. Mito teogónico. El mito teogónico corresponde a todos aquellos mitos que tienen un carácter principalmente religioso, en el cual se involucra la historia de los dioses y del origen de las prácticas religiosas de un determinado pueblo. El ejemplo más común de este mito es el que habla de la creación, el cual se encuentra presente en todas las religiones del mundo, en el cual se establece que el mundo y los seres vivos fueron creados por un ser superior o un dios. Mitos antropológicos narran la aparición del ser humano, que puede ser creado a partir de cualquier materia viva, como una planta o un animal, o inerte como polvo, lodo, arcilla, etc. Los dioses le enseñan a vivir sobre la tierra. Habitualmente están vinculados a los mitos cosmogónicos. Ejemplo, el origen de los hombres según la Génesis, con el relato de Adán y Eva y la expulsión del jardín del Edén. Mitos etiológicos. La etiología estudia las causas de las cosas, así que los mitos serían explicaciones del porqué de sucesos cuyo mecanismo todavía no conocemos con precisión, por ejemplo, ciertos fenómenos meteorológicos. Morales. Son tendientes a la explicación del bien y el mal, así como tratar de crear una conducta determinada en la persona. Algunos ejemplos son: la masturbación provoca ceguera. Si estudias, seguro que encontrarás trabajo.
Si robas, irás al infierno. Si no tienes redes sociales, nadie te querrá. Fundacionales cuentan cómo se fundaron las ciudades por voluntad de dioses. Un ejemplo es el de la fundación de Roma por dos gemelos, Rómulo y Remo, que fueron amamantados por una loba. Mitos escatológicos. Los mitos escatológicos se tratan sobre el futuro, relacionados con catástrofes que están por suceder. Tenemos un ejemplo que es la reencarnación hindú. Según esta religión, al morir un ser humano se reencarna en otra vida en un proceso que está descrito en la llamada rueda de samsara. Tenemos otro ejemplo que es el fin del mundo maya. Según algunas interpretaciones de los estudiosos de la cultura maya, el día del solsticio de diciembre del año 2012 el mundo se iba a acabar, pero no acertaron por suerte. La mitología griega. Cuando hablamos de la mitología griega nos referimos al conjunto de relatos, mitos y leyendas pertenecientes a la antigua Grecia, considerada como la cuna cultural de la civilización del Occidente. Está recogida en un conjunto diverso de textos sobrevivientes a la historia en los que se da cuenta de cómo los antiguos griegos se explicaban el mundo, practicaban su religión y representaban su cultura, así como en esculturas, ilustraciones, cerámicas y otras formas de arte que responden al mismo imaginario. Los relatos que componen la mitología griega fueron inicialmente de naturaleza oral, ya que en muchos casos son previos a la invención de la estructura. Estos relatos eran recitados por bardos o aedas, y posteriormente plasmados o versionados por escrito. Algunos de ellos son también la fundación de la literatura griega, en particular los poemas épicos de Homero, la Ilíada y la Odisea, cuyos sucesos ocurren alrededor de la guerra de Troya, o también los poemas de Hesíodo, sobre la génesis del mundo y de los reinos griegos, la Teogonía y los trabajos y días. Otra fuente importante de estos mitos la constituye la obra teatral de los grandes dramaturgos de la Grecia antigua, Sófocles, Eurípides y Esquilo. En estas piezas se relataban episodios referentes a la tradición mítica y heroica, particularmente bajo forma de tragedias, relatos sobre la caída en desgracia de los héroes ante los dioses. Los antiguos griegos creían en un variopintio panteón de dioses conocido como el Olimpo, ya que residirían en lo alto de un monte con ese nombre, tras derrotar a sus progenitores, los titanes o dioses titánicos. Asumieron el control del mundo e impusieron su orden. Origen de la mitología griega. Hay diversas teorías sobre el origen de la mitología griega. Algunas que establecen que los hechos narrados provienen de sucesos reales que se fueron narrando de manera cada vez más vinculada a lo divino, o que también simplemente eran interpretaciones de los mitos sagrados religiosos originales, o incluso que no son más que complicadas alegorías de un culto mucho más simple. Sin embargo, se sabe a ciencia cierta que los griegos antiguos se inspiraron en el imaginario de otras civilizaciones vecinas del Asia Menor y Oriente Próximo, o de civilizaciones previas a la helénica, como la micénica, la cretiense, la minoica, etc. En la mitología griega, los principales dioses olímpicos eran Zeus, Hera, Poseidón, Dionisio, Apolo, Artemisa, Hermes, Atenea, Ares, Afrodita, Hefesto, Demeter y Hades. Zeus. Zeus es una divinidad a la que se denomina a veces con el título de padre de los dioses y los hombres, que gobierna a los dioses del Olimpo como un padre a una familia, de forma que incluso los que no eran sus hijos naturales se dirigen a él como tal. Es el rey de los dioses y supervisa el universo. Es el dios del cielo y el trueno y por ende de la energía. Hera es la esposa de Zeus en el panteón olímpico de la mitología griega clásica. Hera fue conocida por su naturaleza violenta y vengativa, principalmente contra las amantes y la descendencia de Zeus. Se presenta a Hera solemne, a menudo en el trono y coronada con el polos, pudiendo llevar en su mano una granada, símbolo de la fértil sangre y la muerte. Poseidón, dios del agua y de los océanos, de los terremotos y de los caballos. Se le representaba con un tridente en la mano. Dionisio. Se dice que su nacimiento fue prematuro en el monte Pramnos, dios de ritos religiosos mistéricos.
Dionisio es uno de los dioses olímpicos, dios de la fertilidad y el vino, hijo de Zeus, el rey de los dioses, y de Semele, una mortal hija del rey Cadmo, nieto de Armonía y bisnieto de Afrodita. Pero también se dice que fue hijo de Zeus y de Persefone. Su misión divina era mezclar música del aulos y dar fin al cuidado y a la preocupación. Otra teoría del nacimiento de Dionisio dice: Dionisio, hijo de Zeus y de Persefone, la reina del inframundo. Entonces Hera intentó matar al niño al descubrir que estaba engendrado y lo envió a los titanes y allí lo descuartizaron. Cuando Zeus llegó a intervenir con sus vientos, rayos y relámpagos, se habían comido todo menos el corazón, y Zeus lo recreó en el vientre de Semele. Apolo, dios olímpico. Apolo es uno de los más importantes y multifacéticos, reconocido como dios del sol o la luz, verdad y profecía, el tiro con arco, la medicina y la curación, la música, la poesía y las artes. Apolo, hijo de Zeus y Leto, y hermano gemelo de la cazadora Virgen Artemisa. Atenea o Minerva, diosa guerrera de la sabiduría, la artesanía, la defensa y la estrategia de guerra, representada a menudo con un búho. Nació de la cabeza de Zeus luego de que éste se tragara a su madre. La diosa Artemisa, también conocida como Diana, diosa virgen de la cacería, la naturaleza, el parto y de todos los animales, hermana gemela de Apolo, se la representaba acompañada de un cervatillo. Hermes, también conocido como Mercurio, el mensajero de los dioses, patrono del comercio, la retórica, la mentira y los ladrones, representado siempre con un casco y unas botas aladas. Ares, también conocido como Marte, hijos de Zeus y Hera, dios de la guerra, la violencia y el derramamiento de sangre, despreciado por todos los otros dioses excepto por Afrodita, con quien tenía un amorío. Afrodita, también conocida como Venus, diosa del amor carnal, la belleza y el deseo, nacida de la espuma del mar luego de que Zeus cortara los testículos de su padre Cronos y los echara al agua. Esposa de Hefesto, le era infiel con muchos, entre ellos con Ares. Hefesto es el dios del fuego y la forja, así como de los herreros, los artesanos, los escultores, los metales y la metalurgia. Era adorado en todos los centros industriales y manufactureros de Grecia, especialmente en Atenas. Deméter es la diosa griega de la agricultura, nutricia pura de la tierra verde y joven, ciclo vivificador de la vida y la muerte. Hades, dios del reino de los muertos, el inframundo, también de la minería y las riquezas terrestres. A menudo no se le incluye entre los olímpicos por residir en su reino aparte. Hades es el mayor hijo varón de Cronos y Rea. Según el mito, él y sus hermanos Zeus y Poseidón derrotaron a los titanes y reclamaron el gobierno del cosmos, adjudicándose el inframundo, el cielo y el mar respectivamente. Algunos de los personajes más famosos de la mitología griega son Hércules, Helena de Troya, Aquiles, Perséfone y Edipo. Hércules era un hijo de Zeus por fuera del matrimonio. Era un semidios odiado por Hera, quien lo empujó a cumplir con 12 trabajos. Era el más grande de los héroes griegos. Helena de Troya. Helena era hija de Zeus y de Leda. Fue esposa del rey Menelao de Esparta, aunque París decidió raptarla, con lo que se desencadenó la guerra de Troya. Aquiles. En la mitología griega, Aquiles o Aquileo fue un héroe de la guerra de Troya y uno de los principales protagonistas y más grandes guerreros de la Ilíada de Homero. Perséfone. Perséfone es la hija de Zeus y Deméter. La joven doncella, también llamada Core, se casa con Hades y se convierte en la reina del mundo de los muertos, además de ser una diosa. Edipo. Su nombre significa pie inflamado o pie hinchado. Era hijo de Layo, rey de Tebas. Un oráculo había vaticinado que Edipo mataría a su padre y se casaría con su madre. Layo, para evitar su destino, abandonó a su hijo recién nacido en el monte Citerón, después de perforar y atar sus tobillos, con el beneplácito de su esposa Yocasta. Era un rey mítico de Tebas, hijo de Layo y Yocasta, que sin saberlo mató a su propio padre y desposó a su madre.